Vale, vamos a empezar ya con la última parte como más básica, digamos. Vamos a ver la interfaz de Unity, que sería la parte más, como digo, más básica, lo que nos queda por ver de lo más básico, para ya poder empezar a hacer cosas, ¿vale? Va a empezar a hacer videojuegos, no cosas, ¿no? Pero no, todavía nos queda, porque bueno, al final veréis que desarrollar o programar un videojuego muy complicado, requiere bastante conocimiento. No es imposible, tampoco es que sea, digamos que haya que estar 30 años estudiando esto, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que al final programa como Unity es complejo, a la gente al principio le puede resultar poco intuitivo, ¿no? Y siempre estoy como, no, esto es lo básico para empezar, lo básico para empezar y lo básico para empezar son ya unas cuantas horas, ¿no? Que llevamos, ¿no? Pero bueno, no desesperéis porque al final todo encaja en la cabeza, ¿no? Vale, entonces vamos a ver el tema de la interfaz, porque al final nos estamos moviendo siempre por la escena de Unity, ¿vale? Nos estamos moviendo por la escena, aquí tenemos nuestro tanque, no sé qué, son elementos de la escena. Pero al final cualquier videojuego va a tener interfaz en algún momento, aunque no tenga interfaz in-game, pero en algún sitio hay un botón de play, hay un botón de crédito, hay un botón de subir, bajar volumen, algo de interfaz siempre suele haber, ¿no? De cómo trata Unity el tema de la interfaz. Bueno, pues tenemos aquí dentro de GameObject, en la lista de, podemos meter un objeto 3D, luces, el audio, etcétera. Pues tenemos la parte de la UI, de la interfaz, ¿vale? Y aquí tenemos una serie de elementos que podemos meter en la interfaz, como puede ser imagen, texto, que son los más básicos, ¿no? Imagen, texto y botón, que son los que primero se dan. Y después, bueno, tenemos también los paneles, los scroll, el típico scroll de imágenes, etcétera, para una galería. Pero entonces, yo voy a introducir una imagen y a ver qué pasa, ¿vale? Ahora mismo GameObject, UI, Image, la papapam, ¿vale? De momento, se me ha introducido un GameObject que se llama Canvas, que tiene a la imagen como hijo, y se me ha introducido también un GameObject que es un Event System, ¿vale? El Event System es un GameObject que tiene que estar aquí para que funcione el Canvas. Si no está, por cualquier motivo de que sin querer lo borráis o cualquier cosa, cuidado porque deja de funcionar el Canvas, ¿vale? Que me pasa muchas veces, sobre todo al principio, a lo mejor borráis esto sin querer lo que sea y deja de funcionar el Canvas, ¿vale? Voy a darle doble clic al Canvas. Voilà. ¿Vale? El Canvas es algo enorme comparado con, fijaros que tengo yo aquí, la escena que está por aquí, empiezo a echar para atrás y esto es el Canvas, ¿vale? Es normal, ¿vale? El Canvas es enorme, el Canvas es total, absolutamente enorme. Fijaros que mide, aquí aparece width y height, que es el ancho y el alto, eso son en metros, y es total y absolutamente enorme, ¿vale? No lo podemos cambiar de posición ni de tamaño. Este modo de Canvas, ¿vale? Porque después hay otro tipo de Canvas que se puede poner en escena y ya lo veremos. Pero este Canvas, el Canvas que va fijo a la pantalla del dispositivo, no se puede cambiar ni de tamaño ni de posición, ¿vale? Entonces, yo tengo el rectángulo blanco, ¿vale? Este rectángulo blanco es el Canvas y representa la pantalla del dispositivo, ¿vale? Este rectángulo blanco es el Canvas y representa la pantalla del dispositivo, ¿vale? Ya sea del dispositivo móvil, o sea el monitor, o sea la tele. Esto es dentro de la interfaz de juego, representa esa pantalla. Todo lo que esté fuera de este rectángulo blanco no se va a ver. ¿Vale? Yo tengo aquí la imagen que la he introducido, que si la seleccionáis la podéis mover, fijaros que si la saco fuera de ese rectángulo blanco, no se ve, ¿vale? No se ve, tiene que estar dentro del rectángulo blanco y como hijo del canvas, ¿vale? Importante, fijaros que aquí tengo el canvas que tiene como hija la imagen, ¿vale? Tiene como hija la imagen. Esto es importante porque estamos hablando aquí de elementos de la interfaz. Evidentemente seguimos hablando de GameObjects, son elementos de la escena, pero pasan a ser elementos de la interfaz que tienen que estar dentro de ese rectángulo blanco y ser hijos del canvas. Fijaros que aquí tengo un componente transform especial, ¿vale? Es el rect transform. Es el transform que hemos visto hasta ahora, pero un poquito especial. ¿Por qué? Porque tiene posición, tiene rotación y tiene escala, pero también tiene ancho y alto, porque ahora pasamos a tener una anchura y una altura para el elemento de la interfaz.
tiene pivote y tiene aquí un cuadradito con una cruz roja que ahora veremos, que estos son los anclajes, ¿vale? Pero estos son elementos de la interfaz, están en la capa de GUI automáticamente, ¿vale? Y en concreto este elemento de la interfaz, que es el image, tiene el componente imagen, ¿vale? Porque este componente image es el que va a hacer que se vea la imagen. Voy a seleccionar el canvas. Antes de seguir con la imagen y seguir con los diferentes elementos de la interfaz, voy a seleccionar el canvas. Entonces, selecciono el canvas y tengo mi componente Red Transform, como he dicho, no puedo mover, ni puedo redimensionar. Tengo mi componente canvas, que aparece ahí el render mode que pone Screen Space Overlay, ¿vale? Porque hemos dicho que este canvas es fijo, pero también podríamos tener un canvas que pertenece dentro, digamos, como elemento de la escena que solo se renderiza que la cámara lo está apuntando, porque ahora este canvas, ¿vale? Lo primero que renderiza. Lo primero que se renderiza es el canvas. Primero el canvas y después los elementos que están, digamos, en profundidad en la escena, ¿vale? Pero lo primero que renderizamos es el canvas. Entonces hay otro modo de ponerle el canvas, por ejemplo, cuando tenemos enemigos que tienen una barrita de vida arriba, ¿vale? Por ejemplo, entonces esa barra de vida no son barras de vida que están en la interfaz propiamente dicha del juego, sino que están arriba del enemigo y lo acompañan, ¿no? Es otro tipo de canvas diferente que también se puede hacer. Pero bueno, más adelante, ahora mismo tengo este canvas que está en este modo, que es el modo más normal, digamos, ¿no? Y después tengo el Canvas Scaler. El componente Canvas Scaler es muy importante porque vamos a querer reescalar el Canvas, vamos a querer reescalarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes resoluciones de pantalla. Imaginaros para dispositivos móviles las diferentes resoluciones de pantalla. Entonces, si ponemos un modo de píxel constante, el canvas no se va a reescalar. Y eso va a suponer muchísimos problemas, ¿vale? Muchos, imaginaros, no se rescala. Entonces, siempre que introduzcamos un elemento en la interfaz, le damos aquí y le decimos que se escala con el tamaño de la pantalla, ¿vale? Para que se reescalen y se reposicionen esos objetos. Que mi imagen me ha ido a Cuenca, pero no pasa nada. Vale, yo le suelo poner, la resolución va en Full HD 1920 1080, ¿vale? Aquí le decís que el match de cómo queréis que se rescale, si con respecto al ancho o con respecto al alto, como lo queréis. Lo dejo a que lo haga tanto con el ancho y con el alto. Y aquí tengo mi imagen, que bueno, voy a colocar en el 00. Y vamos a hablar ahora de, antes de pasar propiamente al tema de la imagen en sí, ¿vale? Porque al final es un elemento de interfaz que es una imagen, evidentemente podemos mostrar imagen. Vamos a hablar ahora de los anclajes, ¿vale? Porque cuando yo tengo un elemento y yo tengo una pantalla que estoy reescalando y cambiando esa resolución, ¿no? Voy a querer que un elemento que está en la esquina superior derecha siga estando en la esquina superior derecha y conserve pues la distancia que yo quiero con respecto a la esquina superior derecha, inferior izquierda o el centro. Entonces, para ello, en Unity existen los anchor, ¿vale? Esto de aquí. Que si pulso, ¿vale? Veréis que me permite anclar, que bueno, la propia palabra yo creo que ya muestra un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Que es anclar un objeto a una parte de la interfaz, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los diferentes anclajes, ¿vale? Ahora mismo está anclado al centro, pero podemos anclarlo. Fijaros cómo van cambiando a estos triangulitos de aquí que me están indicando ese punto de anclaje. Lo puedo anclar la imagen a las diferentes partes de la pantalla. Es decir, si esta es una imagen que yo, pues no sé, en la barra de vida y voy a colocar aquí, por ejemplo, no puedo tener una imagen en la esquina superior derecha, pero que su anclaje esté en el centro, ¿vale? Eso no tiene mucho sentido. Tendría que ponerle que el anclaje está en la esquina superior derecha, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a meter un elemento en la interfaz hay que anclarlo, siempre. Fijaros que cuando le cambiamos el anclaje, las posiciones y las rotaciones, perdón, las posiciones cambian. Pues claro, si yo anclo este objeto en la esquina superior derecha, ¿vale? Si yo ahora le pongo aquí 0, 0, ahora
el centro, digamos, el 00 de esa imagen es esa esquina superior derecha porque yo lo he anclado ahí, ¿vale? Pero si le digo que lo anclo al centro, bueno, pues ya le pongo aquí el 00 está al centro, ¿vale? Entonces, esto es muy importante a la hora de tener diferentes, vamos a hacer una prueba, diferentes resoluciones. ¿Vale? Aquí en la pantalla de Unity podéis jugar con las diferentes resoluciones que tiene la escena. Y si al final probáis un montón, bueno, veréis que si no estáis anclando bien los objetos, pueden pasar cosas. Ahora mismo fijaros que me está reescalando perfectamente bien, porque le he puesto aquí que me rescale con el tamaño de la pantalla, ¿vale? Pero aparte del rescalado también necesitamos los ancos. También una cosa guay e importante es que cuando anclamos un objeto podemos moverlo directamente a esa zona de la pantalla. Por ejemplo, tengo aquí mi imagen y digo, bueno, yo quiero anclarlo a la esquina superior derecha, voy a moverlo yo, porque lo quiero poner allí. Bueno, pues si pulsáis Alt, ¿vale? Aquí pone Shift, Alt, also set pivot y Alt, also set position. Si pulsáis la tecla Alt y le dais al sitio donde queráis anclar, directamente lo mueve y lo ancla, ¿vale? Que está guay porque así es como, pues si esto es una barra de vida que quiero colocar ahí, ¿vale? Pues directamente le doy a Alt para que me la coloque y ya me muevo esto y ya lo muevo, pero ya lo tengo bien anclado, ¿vale? También podéis, si pulsáis Shift y Alt, podéis colocar el pivote, ¿vale? En el centro. Fijaros que ahora mismo el pivote de la imagen, que es el punto con el que yo posiciono la imagen y roto, porque esta imagen la podemos rotar, ¿vale? Podemos rotar elementos de la interfaz. Entonces, el punto sobre el que yo estoy posicionando la imagen y rotando la imagen es el punto de pivote. Entonces, si yo le cambio el punto de pivote y lo pongo aquí, fijaros que estoy ahora posicionando la imagen y rotando la imagen con respecto a ese punto. No es lo mismo, dependiendo de lo que queráis hacer, pues tenéis que poner evidentemente el punto de pivote en un sitio o en otro. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? El tema de los anchors, ¿vale? Evidentemente, bueno, aquí aparece ya en juego este botón de navegación, el Rec Tool, para poder redimensionar la imagen. Fijaros que cambia el ancho y el alto. Aquí, pues bueno, tenéis que tener cuidado cuando queráis cambiar el ancho y el alto de una imagen o cuando queráis escalarla. Cuidado, ¿vale? Vamos a meter una imagen sin más dilación. Podéis meter cualquier imagen que queráis, ¿vale? Yo me voy a crear una carpeta que voy a llamar sprites. Ah, ya tenía una carpeta que se llamaba Sprite, genial, me he creado otra. Vale, esto venía con el juego, pues vamos a meterle cualquier imagen, por ejemplo, la que tengo yo aquí, me la quiere meter, aquí está, ¿vale? Bueno, como ya viene imágenes dentro, pero bueno, podéis poner cualquier imagen, ¿vale? Un JPG o PNG, si os estoy preguntando los formatos. De Ellie, del videojuego de la sofá, que bueno, pues o que me gusta mucho, lo mismo alguien lo ha notado ya. Vale, entonces importante cuando metemos una imagen, importamos una imagen dentro de Unity, es importante el tipo de textura, ¿vale? Porque al final, cuando nosotros metemos una imagen, puede ser una textura para un material, ¿vale? Podría ser la imagen de una, o sea, la textura de una chaqueta o de una mesa, de un modelo, ¿no? Que va dentro de un canal de un material, ¿vale? Entonces ahí está ese default, ¿vale? Que es el tipo de textura que estoy comentando. Y como veis, bueno, como veis hay bastantes tipos de texturas, pero para todo el tema de interfaz y 2D el tipo es sprite, ¿vale? Si no ponéis la imagen tipo sprite, después no podemos ahora meterla en el componente, ¿vale? La imagen tiene que ser tipo sprite y yo ahora aquí le doy a aplicar para que me aplique los cambios. Fijaros también que tiene bastante settings a la hora de los import settings tanto de una imagen como de un modelo son bastante importantes. Al final, cuando se está creando un videojuego,
En Unity no solo mete mano el programador o programadora, sino también va a meter mano los diseñadores de juego, los artistas técnicos, que al final el perfil de artista técnico es ese mix, ¿no? De saber un poco de programar y cosas más técnicas, pero también controlar más la parte de arte. Entonces hay muchas de las cosas, o algunas de las cosas que aparecen en Unity, que la figura del programador, programadora como tal, tampoco tiene que conocer en exceso, ¿vale? Nosotras somos más del código, siempre está bien tener un poquillo de cultura general, pero bueno, que sepáis que al final este tipo de cosas son un montón de conocimiento de más de la parte de artista técnico. Vale, el tipo de textura lo paso a Sprite, perfecto. Y ahora si selecciono la imagen, que bueno, aquí podéis cambiarle el nombre o dejarle el mismo nombre, da igual. Pues ahora en mi componente image tengo el source image, que es decir, vale, yo tengo el componente, porque ese componente, aparte de tener como la imagen fuente, pues tiene, por ejemplo, el color, que puedo teñir la imagen, etc. Aquí es donde tengo que meter la imagen, que como pincho y arrastro. Perfecto, aquí la tengo. Está un poco desconfigurada, un pelinaco. Entonces, si le dais a Set Native Size, ahora me pone el tamaño nativo, ¿vale? Y ahora puedo escalarla, puedo cambiarle el tamaño, podéis ponerle el Preserve Aspect, es para que conserve el aspect ratio, aunque estéis cambiándole el tamaño o encajándola en algún hueco, ¿vale? Que también es interesante. Aquí tenemos el tipo de imagen que para la barra de vida vamos a usarlo, porque para barra de vida se usa, por ejemplo, el tipo de imagen fill, que lo que tenemos aquí es esto de aquí. ¿Vale? Podemos partir la imagen cual tarta. Ahora está puesto en radial 360, si lo pongo en horizontal, pues tendríamos, por ejemplo, aquí una barra de vida para este fill amount que va de 0 a 1 y que podríamos controlar desde código de cada toque que nos den, pues vamos quitándonos vida o recuperando, ¿vale? Vale, y ahora la imagen, bueno, puedo, como digo, puedo redimensionarla. Si la redimensionáis sin presionar el botón mayúscula, pues bueno, podéis como achatarla, no os va a conservar el aspecto. Si presionáis Shift, ¿vale? Pues podéis hacer que sea más grande o más pequeña, pero que conserve siempre su aspecto. Vale, y ahora, bueno, puedo evidentemente mover la imagen, etcétera, etcétera, anclarla, ¿vale? Puedo duplicar, si selecciono la imagen y hago control D, la estoy duplicando y aquí podría meter otra imagen o puedo teñir. Si la tiño de negro, se queda negro, por ejemplo, de rojo, ¿no? Y esto me sirve para comentaros el orden de renderizado en el canvas, que como fijáis, el último hijo se renderiza primero, ¿vale? El orden de renderizado es de abajo a arriba, digamos. El último hijo es el que se renderiza primero. Tenedlo en cuenta porque evidentemente vais a querer pues tener cierto orden de renderizado dependiendo de cómo coloquéis las cosas. Entonces, el último hijo es el que se coloca primero. Esto suele ser muy común, por ejemplo, un truquillo que está muy guay, que cuando tenéis una barra de vida, vamos a imaginar que Eli es una barra de vida, ¿vale? Yo tengo aquí Eli sobre Eli, ¿vale? Pero la Eli del fondo, lo que voy a hacer es que voy a ponerla como grisácea, claro, más o menos. Y ahora la Eli de frente, que es el último hijo, la pongo así. Si yo a esto le digo que es fill, como le he dicho antes, y empiezo a quitar vida, ¿vale? Ahí tenéis una buena representación, ¿vale? Porque no es lo mismo, por ejemplo, quitar una barra de vida y que se quede la parte de atrás como vacío, ¿vale? Si esto no estuviese, no tengo mucha constancia de cuánta vida me han quitado, ¿saben? Porque no puedo ver el total. Pero si lo ponemos, ahora sí, ¿vale? Tenemos aquí esto de aquí que nos permite aumentar o disminuir, pero bueno, siempre como teniendo, sin perder de la noción de lo que hay detrás, ¿vale? Que aquí, pues bueno, está bastante guay, ¿vale? El orden de renderizado y en el siguiente vídeo vamos a terminar de ver los elementos de la interfaz más básicos, que son el texto y los botones, ¿vale? Vamos a ver también un poquito cómo se trata desde código los elementos de la interfaz y después de eso vamos ya a
pasar a poner un poco en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora para ver un ejemplo real con nuestro tanque.